¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el repaso de las noticias más importantes ocurridas en la comunidad. Todo ello de la mano de las cadenas que conforman la Asociación de Televisiones de Castilla y León. Estas son las principales noticias del 31 de marzo al 4 de abril. Jorge, Rubén, Iván, Amadeo y David. Sus nombres resuenan aún con pena en la mina de Cerredo que se cobraba este lunes su vida. Estos 5 mineros leoneses, con edades entre los 32 y los 54 años, se encontraban trabajando en la mina del municipio asturiano de Degaña cuando eran sorprendidos por una explosión a primera hora de la mañana que dejaba también 4 heridos. Hoy es un día triste, algo que pensábamos que no se iba a dar, que no se iba a repetir, precisamente por la situación que hemos tenido desde 2018 del cierre general de la minería del carbón, pero bueno, ya vemos que las pocas explotaciones que están en funcionamiento pues precisamente nos trasladan una tragedia como la que se produjo ayer en la mina de Cerredo, en Degaña, y que por desgracia se ha llevado la vida de cinco hombres precisamente de nuestra provincia, de León, de Laciana y del Bierzo. El martes, en Torre del Bierzo, se despedía a David, una de las 5 víctimas natural de la localidad. El miércoles, el pabellón de los deportes de Villablino se quedaba pequeño con la misa en honor a los otros 4 fallecidos originarios de Laciana. Se sigue barajando como principal hipótesis que la explosión que acabó con la vida de los 5 mineros se debió a una bolsa de grisú, un peligroso gas altamente inflamable presente en las minas de carbón. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que la administración será estricta en la seguridad de los proyectos mineros y que no se autorizará la reapertura de minas sin garantías completas. Como dijo el propio presidente de la Junta hace 2 días, es decir, lo que está clarísimo es que no se va a abrir o se va a conceder ninguna autorización a ninguna empresa que dé garantías totales de seguridad. Y hasta ahí, es decir, va a haber una lupa encima de cualquier proyecto que al final se tramite o pidas autorización para su actividad, porque lo primordial, lo fundamental va a ser, como digo, la seguridad. Bueno, se ha comentado y se ha dicho efectivamente que hay una solicitud, pero una cosa es que hay una solicitud y otra cosa es que haya una autorización. En este caso, lo que reitero un poco, que es lo que trasladó el presidente de la Junta, es decir, que va a haber todas las garantías con respecto a la seguridad y que ninguna mina, digamos, va a reabrir si no está garantizada esa seguridad. Los 4 heridos por la explosión continúan ingresados en hospitales de León y Asturias. Todos evolucionan favorablemente. Ahora las administraciones trabajan para investigar lo sucedido y esclarecer las condiciones y permisos de trabajo con los que contaba la empresa. Aranda de Duero celebraba el pleno en el que se debatía la cuestión de confianza presentada por el alcalde Antonio Linaje, unida a la aprobación de los presupuestos. Una votación que perdía el equipo de gobierno, por lo tanto habrá que esperar ahora un mes para saber en qué queda el ayuntamiento de Aranda de Duero. En un bronco pleno muy desagradable y con interrupciones continuas del público para faltar al respeto a la oposición, ese fue el ambiente en el que PP, Vox y PSOE votaron en contra de la cuestión de confianza, y el argumento fue el mismo por todos los portavoces de la oposición: la falta de negociación. Habla muchas veces sobre que esto surge del bloqueo. El mismo bloqueo al que nos hemos visto sometidos desde la primera reunión. Usted habla de negociaciones, de alcanzar acuerdos. Una sola vez se reunieron con nosotros, una sola vez, y supimos por varias personas de este ayuntamiento que lo estaban haciendo por cumplir objetivos, porque ya sabían que no querían nada con nosotros. Que no estamos aquí para bloquear, que lo que estamos es para intentar que esto salga adelante. Desde que se produjo el debate de presupuestos el viernes, pues sí que esperábamos que se hubiera abierto pues un periodo de reflexión, tranquilo, sosegado, pero hemos visto que al final no ha podido ser, igual que no fue a través de ese comunicado que también nos llegó sorprendentemente a través de las redes, en las cuales, bueno, pues nuevamente se nos volvía a insultar. Y esa es la actitud que demuestra hoy aquí el señor alcalde. Pero claramente los enfrentamientos más broncos fueron contra el Partido Socialista, que en un pleno en el que el público interrumpió con aplausos o burlas, dependiendo de quién hablara. Muchas gracias. Sin responsabilidad, porque el señor Antonio
Sí, por favor, silencio, puede proseguir, señor concejal. Pero hoy va a estar así, señor alcalde, todo el pleno. Usted... Por favor, sí, guarden silencio. Pido nuevamente al público que guarden silencio. El portavoz de Sentir Aranda explicó al resto de partidos el porqué de su desconfianza. ¿Qué confianza da Vox cuando su compañero, que sí quiso gobernar e involucrarse en la gestión de la ciudad, le echaron y usted no le defendió o no le siguió? Porque ¿qué confianza da, señor Ildefonso, cuando en el mandato anterior el Partido Socialista perdió a 2 de sus 7 concejales? Y señora Valderas, ¿qué confianza da usted al final, que también sigue con los mismos concejales que han dejado Aranda con obras que parecen de la década de los años 70? El debate fue más de lo mismo. La clave para que la oposición hubiera aprobado los presupuestos, según los portavoces, habría pasado por quitar las liberaciones, algo innegociable para el equipo de gobierno. Ahora habrá que esperar un mes para ver si la oposición conforma una opción de gobierno. De no ser así, seguirá Antonio Linaje en la alcaldía aprobándose los presupuestos de manera automática y con ello las liberaciones de los concejales propuestos. La Diputación de Zamora ha destinado 1,12 millones de euros para la urbanización de la primera fase del polígono industrial de Sant Cristóbal de Entreviñas, un proyecto clave para el desarrollo económico de la comarca. Ha sido un desarrollo aproximado de 4 hectáreas, de las que han resultado al final como superficie útil para urbanizar unos 21.000 metros cuadrados. Inicialmente, para desarrollar este proyecto, el Ayuntamiento de Sant Cristóbal de Entreviñas ha contado con una ayuda de 1.400.000 euros por parte de la Diputación Provincial de Zamora, que al final ha sido una inversión de 1.100.000 euros por la baja que ha tenido después en la adjudicación y ejecución de las obras. Faúndez afirmó que sin empresas no hay empleo y sin empleo los pueblos no tienen futuro. Esta es una de las apuestas que está haciendo la Diputación Provincial de Zamora, en este caso junto con la Junta de Castilla y León, porque entendemos y tenemos muy claro que si en la provincia no hay suelo industrial, no se pueden instalar empresas. Si no se instalan empresas, no se crea empleo, y si no se crea empleo, lógicamente, pues los pueblos de nuestra provincia o las comarcas de nuestra provincia, pues poco futuro van a tener. En un futuro también se abordará la segunda fase de desarrollo de este polígono. Dentro de muy pocos días saldrán las ayudas de la Junta de Castilla y León, y después también le he prometido esta mañana a la alcaldesa que cuando tengamos esas ayudas encima de la mesa, más otra serie de conceptos que tenemos que ver, como puede ser la venta de terreno en San Cristóbal, pues también si la Diputación tiene que entrar a ayudar en la segunda fase, pues también nos lo plantearemos, igual que lo estamos haciendo en otros polígonos de la provincia. Eran importantes el arranque, sobre todo también porque teníamos un problema de acceso al polígono. No había un acceso seguro y Carreteras ya nos venía advirtiendo que si queríamos desarrollar, pues la rotonda era fundamental para el polígono y también acceso para la urbanización. Entonces lo hemos podido realizar, pero ya la obra principal de traer hasta aquí todos los servicios, que había que empezar por aquí sí o sí, porque en la planificación la rotonda estaba ahí, no se podía cambiar, había que hacer, bueno, no se podía ya porque ya estaba hecho el plan parcial, entonces pues llevó a que esta fase fuera más cara que el resto. Así que bueno, pues estamos animados. Hoy a la 1:30 tengo cita con la notaría para ya firmar la escritura, que ya está, llevarla al registro y empezar nosotros a trabajar en el pliego que ya tenemos un poco pensado de condiciones para empezar a sacar las parcelas. Hay gente ya interesada, gente de por aquí de la zona, pequeños empresarios, y bueno, pues si arrancamos, pues yo espero que la gente se anime y bueno, pues podamos ofertar suelo a los que quieran venir. Va a ser barato, porque así nos lo recomienda el ICE, que lo saquemos a un precio competitivo con lo que Somacil oferta también por aquí por la zona, y bueno, pues una vez que vayamos avanzando, pues iremos viendo cómo van saliendo y lo que vamos a hacer en el futuro. El Gobierno de España destinará hasta 790 millones de euros a lo largo de casi una década, abarcando un total de 55 intervenciones para mejorar la eficiencia del agua, impulsar la productividad del sector agrícola y fomentar el desarrollo rural.
desde el año 18 hasta el año 27 tenemos previsto invertir en Castilla y León 790 millones de euros en modernización, en 55 actuaciones, tanto en consolidación como en modernización. Esta apuesta por la modernización del regadío ha protagonizado la jornada celebrada esta mañana, inaugurada por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García. En ella se han analizado los avances y desafíos de los sistemas de riego. Todo ello responde el interés que tiene el actual Gobierno de España en la consolidación de regadíos, porque sin lugar a dudas el regadío en el medio rural es futuro, es progreso, es consolidar un relevo generacional, es consolidar población, es luchar contra pues, la despoblación y es mantener actividad económica y asegurar el presente y el futuro de la actividad en el campo. Se plantea la consolidación del regadío en zonas como Payuelos, con 25 actuaciones y una inversión de 200 millones de euros, y la modernización de infraestructuras con 22 proyectos en marcha. Exactamente 22 actuaciones ya encomendadas, tenemos 6 ya ejecutadas y estamos el resto de actuaciones tramitándolas para que hasta el año 27 estén ejecutadas. Además, la provincia de León también se beneficia de la inversión superior a 120 millones de euros de la Junta solo este año en zonas como el Canal de Velilla, el Canal Bajo del Bierzo y la margen izquierda del Porma. Seguimos trabajando y a lo largo de este año se licitarán obras importantes de regadío, como el regadío de Valderas, que es un regadío en el que llevamos trabajando tiempo, y también completaremos las actuaciones en otras zonas como el Canal Alto de Villares y la Presa de la Tierra. Desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León también solicitan el comienzo inmediato de las infraestructuras hidráulicas que se incorporaron a la planificación hidrológica. Se está terminando el periodo de planificación hidrológica, ya se está empezando un nuevo periodo donde seguiremos demandando la incorporación de actuaciones de regulación y no se ha comenzado ninguna de las dos obras de la regulación del Órbigo ni la regulación del río Carrión, que nos parecen fundamentales. Tenemos que pensar que un año como este, que ha llovido tanto, que prácticamente hayamos tenido que abrir todos los embalses para que se vaya el agua al final al mar y convertirse en agua salada, pues tampoco es lo mejor para nuestra política económica. Eso lo tenemos que tener en cuenta, porque si queremos después aprovechar ese agua tenemos que desalar y tenemos que bombear otra vez para que sea ese agua aprovechable. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en la regulación. Además de garantizar una gestión eficiente del agua, la modernización del regadío es un motor de desarrollo para el sector agrícola y la economía rural. Benavente renovará la Plaza Virgen de la Vega con un proyecto de 500.000 euros presentado por la alcaldesa Beatriz Asensio. La Diputación de Zamora aportará 300.000 euros y el Ayuntamiento 200.000. La reforma busca modernizar y hacer más accesible este espacio clave para la ciudad. Esta obra no es una simple reforma, es una actuación, como decía al comienzo, integral, una actuación clave para nuestra ciudad. La Plaza Virgen de la Vega es un espacio que tiene mucha afluencia, no solo por su ubicación céntrica, sino también porque está cerca de varios centros escolares y es un lugar de paso para mucha gente de Benavente, de la comarca, que hacen parada en esta plaza. El proyecto se centra en 3 pilares. La intervención contempla, por lo tanto, una renovación del pavimento. Se va a sustituir los materiales existentes por materiales de alta calidad y durabilidad. Necesita una renovación integral del pavimento. Una mejora de la iluminación, insisto, para disponer de esa nueva instalación de una iluminación pública que garantice una adecuada visibilidad de la plaza. Se van a plantar especies vegetales con una contención de los terrenos, que es necesario realizar no solo una actuación de renovación de pavimento. Cuando planteamos esta posibilidad, desde el punto de vista técnico, se estableció que era necesario también la contención de la zona del muro, porque ya necesita realizar esa actuación en la plaza. Una de las novedades será un sistema de iluminación interactiva que funcionará como un reloj urbano. La idea central del proyecto, con independencia de la renovación, es la creación de una plaza que, además de servir como lugar de encuentro, descanso y esparcimiento, se convierta en un reloj urbano, cuyo mecanismo se activa a través de un sistema de luminarias. Igual que como
también se hace en la plaza, en los paseos de la Mota con esa iluminación. Aquí también se va a jugar con la iluminación, una iluminación eficiente. Estas luminarias que se van a instalar no solo van a marcar el paso del tiempo de manera funcional, sino que también serán un símbolo de conexión de los ciudadanos con el tiempo y el espacio en el que viven. Las luminarias van a estar organizadas de manera que formen una especie de círculo del tiempo o un patrón radial que permita a los usuarios percibir desde cualquier punto de la plaza el avance de las horas a medida que las luces se encienden. También se sustituirá la actual pasarela por materiales menos resbaladizos. Y sustitución de la pasarela, eso también aparte se va a establecer para una nueva pasarela de acero laminado y barandilla de vidrio. La intención es que, además, todos sabemos que al pasar por la misma es bastante resbaladiza. En determinadas épocas del año hay que actuar de forma conveniente sobre ella y hemos pensado en sustituirla precisamente para establecer esa nueva pasarela con una barandilla de vidrio que quede en el entorno mucho más homogéneo, mucho más vistoso, mucho más bonito, mucho más atractiva la plaza para esta nueva inversión que realizamos en Benavente. Sabemos que cualquier intervención puede generar molestias, principalmente porque es una zona, insisto, céntrica y de mucha afluencia. Por eso vamos a querer asegurar que el proceso sea ágil, bien organizado, minimizar estos inconvenientes y garantizar, por supuesto, que el resultado finalmente valga la pena y que sea una plaza con esa renovación integral, una plaza moderna, conservando esa identidad que tiene ahora mismo la Plaza Virgen de la Vega. En Medina del Campo, el próximo 8 de abril, jornada de Martes de Pasión, el santuario de Nuestra Señora del Carmen acogerá el pregón de la Semana Santa 2025 a cargo de don Jesús Fernández Lubiano, vicario general de la Archidiócesis de Valladolid. Y para mí Medina del Campo está bastante vinculado a mi persona, a mi vida y sobre todo algunas de las personas que pasaron por Medina del Campo han hecho mucho en mi vida y quizás eso es lo que quisiera evocar. El acto se desarrollará ante la imagen del Cristo del Desenclavo, obra atribuida a Pedro de la Cuadra de 1626, que volverá a protagonizar la histórica función del desenclavo en la tarde del Viernes Santo más de 100 años después, para iniciar con la misma la procesión general del silencio. Intentar recuperar e impulsar esas tradiciones y ese carácter semanasantero de Medina del Campo que nunca podemos perder, todo lo contrario, tenemos el deber y la obligación de impulsar, ¿no? Reconocida por su carácter de interés turístico internacional, este próximo viernes, 11 de abril, la Villa de las Ferias dará el inicio oficial a su Semana Santa con una de las procesiones más emblemáticas que se celebra en la localidad, la procesión de Nuestra Señora de las Angustias, patrona y alcaldesa perpetua de Medina del Campo. La jornada comenzará con la tradicional Eucaristía en la Iglesia Colegiata de San Antolín, tras la cual alrededor de las 9:15 de la tarde dará comienzo la solemne procesión. Unos días cargados de fervor y fe que volverán a atraer a la villa a una gran cantidad de turistas y visitantes. Musac inaugura el año de su 20 aniversario con 2 exposiciones. La más amplia, una muestra de su colección propia que explora cómo el arte contemporáneo conecta con las personas, destacando la creatividad que surge del lenguaje y los procesos utilizados en su creación. Es un trabajo muy sutil de investigación en torno a recorridos de la colección, ideas de la colección en la que se han seleccionado tanto obras muy representativas, icónicas del propio museo como Naturaleza Muerta de Jimmy Durham o paisajes, 24 paisajes de Paul Pfeiffer, pero también hay obras que eran inéditas porque a pesar de formar parte de la colección del museo no se habían mostrado todavía nunca. Con esto estamos poniendo el valor, lo que tenemos y por lo tanto lo que somos y que ha sido confeccionado gracias a la suma de muchos. Como en una película muda, las obras proponen formas alternativas de comunicación con el mundo. Titulada Así como suceden las cosas, también nada sucede, su nombre procede de los versos del poeta Philip Larkin. Y de alguna manera este título él lo toma como una especie de ars poética, es decir, él explica lo que es la poesía a partir de así como suceden las cosas, también nada sucede. Y creo que también nos sirve para explicar el arte
o para, por lo menos a mí me sirve para poder contar qué es el arte o qué es lo que los artistas y las artistas quieren hacer y cómo trabajan. De ahí esta importancia al lenguaje que tiene la exposición. A través de 37 obras pertenecientes a la colección Musac de 35 artistas nacionales e internacionales, la exposición aborda los lenguajes de la creación contemporánea. He pensado muchísimo en obras que por un lado representen el museo, por un lado representen la colección y por un lado traigan esto que entendemos de una manera muy clara como arte contemporáneo, que lo podamos experimentar con todos los sentidos y a la vez que podamos detectar que hay algo más allá de esta obra, ¿no? Que esta obra tiene esta forma, pero claramente forma parte de un cuerpo mayor de obras, es decir, de un lenguaje, de un procedimiento, de un modo de producir arte. Tratan distintos temas como la economía, la ficción o la afectividad a través de distintos medios que incluyen fotografía, pinturas o instalación. Es muy importante para la exposición y para mi lectura de que pudiéramos reconocer elementos del mundo conocido, elementos del mundo cotidiano y digamos, que aparezcan o que emerjan en el museo, en el contexto de una exposición, de maneras muy diferentes. Piezas de artistas de todo el mundo para acercar el arte contemporáneo desde el momento de su creación. Hasta aquí las principales noticias que han ocurrido en las diferentes televisiones de ATECIL. Nos vemos la semana que viene para conocer más información.